Bueno, oh, qué bueno poder ver a Dieguito, los Hola, tiempos, qué Dieguito, ¿qué chévere, más? qué gusto que estés con nosotros. Buenas noches, qué gusto saludarles. Que Dios les bendiga a Hola, todos. Pastor, ¿cómo chévere, estás? ¿Cómo gracias. está Evita? Un abrazo también Sí, un a todos. abrazo. Qué bueno verlos. Que Dios les bendiga. Chévere, Lo mismo. gracias, amigo. Gracias por la enseñanza, Pastor, que viene ahora. Bueno, Sé que chévere, chévere. Bueno, entonces estábamos haciendo el resumen de todo lo que hemos visto y ahora lo que vamos a tratar es, primero, empezando, el reposo, ¿cierto? El reposo. Y me gustaría que fuéramos a la Biblia, si tienen sus Biblias ahí a la mano, y busquemos esos pasajes. Primero que todo, Salmo 127. Somos 127. Ujú. Ya. ¿Qué nos dice? El uno, o el Todo todo. vamos a leer. Bueno, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del bien. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muy bien. Hermoso. Gracias, amor. Todo este salmo es precioso. ¿Y por qué habla del reposo? Más específicamente en el versículo 2. Dice, en vano madrugan ustedes en la versión internacional y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, ¿cierto? Porque Dios concede el sueño a sus amados. Dios concede el sueño o el descanso o el reposo, ¿cierto? Aquí tenemos todo el salmo, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, en vano, dice, en vano se esfuerzan los albañiles. Y se trata de que nosotros como pareja estamos edificando nuestro hogar, ¿no es cierto? Nosotros somos como los albañiles. Claro. Y de nada nos sirve hacer, comprar, vender, salir temprano, como dicen por ahí, molernos el lomo, trabajando para obtener algo, si no es el Señor el que está ahí edificando, si no es el Señor, el maestro, el director de la obra, ¿sí? Y dice, si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes, es otra de las cosas. ¿Quiénes son los que cuidan el hogar? Pues el esposo, la esposa para con los hijos. Y si no es Dios el que lo ponemos ahí, De primero. de primero, entonces pues no sirve de nada todo el cuidado que nosotros tengamos, ¿cierto? Entonces aquí sería bueno que pudiésemos comentar un poco cómo sería ese edificar y cómo sería ese cuidar el hogar, el matrimonio, si Dios no está ahí. Podríamos, Si lo hacemos a nuestro modo, con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios consejos, entonces hacemos las cosas mal y luchamos por muchas veces por recuperar nuestro matrimonio que está quebrantado de pronto y no logramos nada porque nosotros como seres humanos somos frágiles y solos cometemos muchos errores, pero Dios no se equivoca nunca. así es. A ver, ¿quién más podría aportar? Gracias, amor. ¿Cómo podríamos relacionar, ¿no? Este pasaje, estos primeros versículos donde el Señor dice, si Él no edifica la casa en vano, lo que hace la pareja.
Y si el Señor no vigila la casa o la obra, en vano, pues ponemos cámaras de vigilancia, pagamos al vigilante, en vano nosotros mismos cuidamos las cosas. De nada sirve. ¿Cómo podría hacer esa aplicación, ese paralelo o ese símil? A ver, ¿qué podríamos decir? Pienso que básicamente habla de la dependencia de Dios en nuestros hogares. Que seamos, como usted bien siempre dice, el matrimonio es ahora de tres, ¿no? Quien no entiende, dice, pero ¿cómo? Pero, por supuesto, es el Señor. La palabra de Él dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Y así a veces nosotros queremos poner como fundamento quizás el dinero, queremos poner como fundamento pues cosas que son efímeras en la vida. Entonces, de nada sirve. Entonces, ahí radica que el único fundamento donde tenemos que estar cimentados, tiene que estar nuestro todo, es en el Señor Jesucristo. No es Él, si está en nuestra casa, aún Él, como aquí abajo es precioso, ¿no? Que aún nuestros hijos, ¿no? Esa herencia que Dios nos ha dado, dice, nuestros hijos van a ser como esas flechas en manos del guerrero, pero si el Señor no adiestra nuestras manos, porque Él es el que adiestra las manos también, ¿no? Entonces, en vano es todo. Así le pongamos en la mejor educación, los mejores colegios, pero si no le edificamos en los principios eternos de Dios, todo es en vano. Eso. Muy bien. Muy bien. Es difícil continuar así, ¿no? En una versión actual nos dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Y si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. O sea, por más que se pongan cámaras y todo eso, no, realmente no nos sirve de nada. Es Dios entonces el principal ahí, ¿no es cierto? Sí, yo también quería decir algo, pastor. Ajá. Que en verdad, pues el afanarse, ¿no? Eh, en nuestra mente humana pensamos que trabajando más horas, trabajando el tiempo extra, el dinero va a llegar y eso es lo que nos va a satisfacer, ¿no? Para comprarnos cosas, tal vez, o pagar deudas, qué sé yo. Pero no nos damos cuenta que en verdad todo lo que tenemos no nos pertenece a nosotros. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Porque acuérdense que cuando, pues, el día que ya no estemos en esta tierra, en este mundo, por todo eso que hemos trabajado, por las casas, el carro, la ropa, las joyas, todo eso se queda. Entonces, tal vez perdimos la gran oportunidad de darle esa oportunidad, valga la redundancia, o de darnos esa oportunidad de agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da, porque Él es el que nos da. O sea, esa idea es la que tiene que cambiar en nosotros. No somos nosotros los que adquirimos cosas, porque todas las cosas le pertenecen a Él. Exactamente. Y eso quería decir. Chévere, chévere, Diego, muchas gracias. Y mire que empieza este pasaje hablando de esto, ¿no? Si es en vano trabajar mucho si no tenemos al Señor ahí. Y luego sigue diciendo que los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Entonces, nos está hablando como que de ese núcleo familiar, ¿cierto? Y dentro de ese núcleo familiar tiene que haber ese reposo y ese, obviamente, trabajar, pero trabajar como debe ser. Vivir para trabajar y no, perdón, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Así como se habla del día de reposo, ¿no? No es que
el hombre se hizo para el día de reposo, sino que el día de reposo se hizo para el hombre, ¿no? Entonces, bueno, en este punto hay tres elementos importantes ahí que vemos en esa porción del Salmo. Y esos elementos estamos que el hombre se levanta de madrugada, primer elemento. Se va tarde a reposar, segundo elemento. Y come pan de fatiga. Y yo creo que si nosotros revisamos un poquito nuestras relaciones matrimoniales y nuestra familia, nuestro hogar, es muy similar a lo que dice aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántos se levantan muy de mañana temprano? A veces se levanta el esposo cuando está oscuro todavía y despacio para no despertarla a la esposa algunas veces se va con un calcetín de un color y de otro al trabajo, ¿no? Y con la camisa abotonada mal porque así sale como corriendo y ya tarde y llega igual tarde. Yo recuerdo hace unos años cuando trabajaba en la vida secular, eh, salía muy temprano realmente y trabajaba duro. A veces iba a la casa a almorzar para darme como ese tiempo con ellas, pero a veces no podía hacerlo y llegaba ya demasiado tarde también, es decir, tipo 11, ¿no? De la noche, ya cuando mis hijas fue muy triste ese tiempo porque cuando yo llegaba, mi esposa me contaba, ve, Abigail ya pudo hacer esto, Juliet me dijo tal cosa, ya aprendió a decir esto, ya aprendió a hacer tal otra. Y a mí me daba, uy, qué dolor, cómo quisiera ver eso, ¿no? Y ahí es el comer pan de dolores. Y es cierto, en ese tiempo en el que yo trabajé así fuertemente, hablando económicamente, fueron los mejores años, digámoslo así, ¿no? Económicamente. Económicamente. Pero sí, mis hijas, por ejemplo, tienen el recuerdo de El un padre padre ausente. Entonces sí, sí perjudica. Y yo también. Me acuerdo que el tiempo libre que tenía Diofre se dedicaba a la iglesia. Entonces, eh, era tan, y eso fue creciendo por la confusión de que llegó a tener Diofre diciendo que servía a Dios y era que estaba sirviendo a la iglesia, a los pastores, ¿no? Todo el Claro, tiempo. Y bueno, tuvimos que hablar y ponernos de acuerdo porque no tenía reposo. exactamente. Él se volvió laboradicto y desentendió al primer ministerio que Dios le dio a él, que fue su familia. Y muchas veces nosotros creyendo que estamos trabajando para hacer, pues tener un mejor futuro, un mejor mañana para los hijos, terminamos haciendo todo lo contrario, porque ellos no necesitan cosas y lujos, ellos necesitan al papá y a la mamá, y no de pronto con tiempos extensos, sino tiempos de calidad, no tiempo en cantidad, sino más bien de calidad. Y a veces se los podemos dar, pero por querer dar cosas, algo material, entonces nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que en sí tenemos que tener en cuenta como el reposo. Tratar de conjugar bien esos elementos, ¿no? El levantarse temprano, eh, el, decíamos, se levanta de madrugada, se va tarde a reposar y come fatigado, así como a las carreras, come pan de dolores. Entonces, tener en cuenta esto Las y prioridades. las prioridades en el reposo. Y el reposo es un mandamiento. Oiga bien esto, ¿no? El reposo es un mandamiento. Si vamos al Éxodo, en el capítulo 20, versículos del 8 al 11, mire lo que nos dice. Acuérdate del sábado. A ver si alguien me ayuda. Pueden leerlo en la pantalla. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas ese día ningún trabajo,
ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. El Señor consagró el día de reposo. Qué bonita voz. Y dice, ¿no? Entonces, el reposo es un mandamiento. Dios manda reposar. De hecho, Él es un líder por naturaleza. Él es el que dirige realmente nuestras vidas. Y ustedes saben que el que dirige es el primero que hace. El Señor hizo todo en 6 días y el séptimo, Él no necesitaba descansar, ¿cierto? Claro, él nos enseñó, él no es Eso. que se cansaba. Él no se Él cansaba. nunca se cansa, Nunca de se hecho. cansa. Pero más sin embargo, lo dijo, el séptimo descansó, con el fin de enseñarnos que nosotros 6 días vamos a trabajar y uno descansar. Y en familia. Y en familia, obviamente, ¿no? Por eso dice, ni tus hijos. Ahí en el pasaje de Éxodo, que está en el mandamiento, nos habla, tampoco tu hijo, tu hija, ni tu esclavo, si tienes un empleado, ¿no es cierto? Ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Entonces, ese día es consagrado al Señor, bendecido para Él. Usted dirá, pero ya ahora yo los domingos puedo trabajar o los sábados puedo trabajar. Primero debemos entender que Sabbat no quiere decir sábado. Sabbat quiere decir reposo. ¿Sí? Y el reposo puede variar. Sabbat se decía en hebreo y pues el, en el calendario hebreo no coincide muchas veces con el sábado que nosotros conocemos. En el calendario hebreo pasan unos días más, unos días menos. A veces el Sabbat en hebreo cae un lunes, un martes, un miércoles. Entonces, la idea que con la iglesia primitiva se hizo con los primeros discípulos, los primeros que fueron llamados cristianos, los seguidores de Cristo, no hicieron como que su reunión ya el sábado, sino más bien el día en el que, no en el día en que el Señor lo enterraron, sino en el día en el que el Señor resucitó. Ahí fue que se reunieron y se siguieron reuniendo como ya no el séptimo, sino el primer día de la semana, ¿cierto? Que pues para el calendario nuestro romano es el domingo y por eso se ha santificado el domingo como el día del Señor, ¿sí? Pero exactamente, pero debemos entender un poquito más acerca al respecto del reposo, ¿no es cierto? Y para eso me gustaría que miráramos, no es solamente el día, no es solamente el domingo, que está bien el domingo de ir y estar en familia, en la iglesia, alabar a Dios y todo eso, genial, eso se debe hacer, eso es un no negociable. Para mi familia, por lo menos, eso es un principio. Ya saben que un principio no se puede modificar, no se puede cambiar. Entonces, está ahí. Y entendiendo un poquito más el trasfondo, el fondo, digamos, del reposo, en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, ¿qué es lo que nos dice? Alguien que no ha participado que me ayude a leer. A ver, ¿quién tenemos más por acá? Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Qué chévere esta historia, ¿no es cierto? ¿Qué les dice esta historia con respecto al reposo? ¿Mm? Bueno, yo opino que
A veces nosotros nos preocupamos tanto por cosas que se van a terminar, pero la única que nos durará para siempre es buscar la presencia de Dios. Ujú. ¿Mm? Exacto. La presencia de Dios la presencia de Jesús es el reposo, realmente. Jesús es reposo. Estar con Él es el verdadero reposo. Por eso es que acudimos el día domingo a buscarlo a Él, pero no solamente el domingo. Claro, es cuando uno tiene angustias, pruebas, crisis, alegrías, gozos, todo el tiempo tenemos que buscarlo, Ujú. porque Él es el que nos reposa. Yo me acuerdo cuando yo tuve hace 6 años el cáncer, yo descansaba es con la palabra de Dios. Jesús a mí con su palabra me tranquilizaba, me daba paz y me levantaba, porque sí caía muchas veces, tuve muchas crisis y reposaba precisamente con Él, ¿no es cierto? Sí, así es. No en vano, el Señor dice, vengan a mí los que están, ¿qué? Cansados y cargados. cargados y trabajados, porque yo los haré descansar, ¿no es cierto? Entonces, es importante que entendamos que el reposo no es solamente un día para no hacer nada o un día para relajarnos o simplemente ir a alabar y adorar al Señor a la iglesia. No, el reposar es buscar esa presencia de Él. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos todo el tiempo. Deberíamos hacerlo todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, usted tiene un conflicto con su esposa, con su esposo, repose, no se fatigue, no se cojan del cuello, ¿no es cierto? Sino más bien reposen, busquen ese relajarse, pero en el Señor. ¿Tenemos problemas con nuestros hijos? Vamos al lugar de reposo. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, ¿sí? Porque es que sí trabajamos mucho, sí trabajamos duro, pero muy poco a veces reposamos. Muchas veces tenemos tantos problemas con nuestros hijos y no buscamos el consejo. Así es. Y tenemos muchas personas espirituales que nos pueden apoyar, nuestros líderes, la Biblia, tantos recursos que tenemos ahora, ¿no? La oración, guerra espiritual. La guerra espiritual, muy bien. Entonces, qué chévere que vamos analizando esto del reposo. Aquí tenemos, entendiendo eso, no se olvide, hay que acudir al Señor, que Él es nuestro reposo. En todas las áreas, estamos mal económicamente, reposemos en Él. Y sigamos en este reposo otra vez con este pasaje. Dice, por eso dice así, ¿no? Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia. ¿Sí? Si se acuestan, levantan temprano y se acuestan tarde, ¿para qué? Para andar Si fatigados. me dedico al trabajo más que a buscar a Dios, nos volvemos laboradictos, entonces, ¿qué solución vamos a tener? Vamos a tener plata, pero no vamos a tener la bendición, el reposo. Yo le decía a mi esposo esta mañana que qué difícil es cumplir con ese mandamiento para una persona que es laboradicta. Claro. Qué difícil, porque porque reposar, descansar, dedicarle un día a Dios y a su familia es perder un día de trabajo. Qué impresionante, pero hemos caído en eso, ¿no? Muchas personas le dan la prioridad al trabajo. ¿Quién me produce? No hay esto y necesitamos esto. Y entonces en vano trabaja porque ese día no va a ser tan bendecido como otros días. Así es. Cuenta la historia de un niño que quiere estar con su padre, pero su padre llega afanado
tarde del trabajo y sigue trabajando en su computadora y sigue viendo balances y estadísticas y no sé qué. Y entonces el hijo le pregunta, papá, le dice, dime hijo, ¿qué sucede? Entonces, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas tú en tu trabajo? ¿Cuánto cuesta una hora tuya? Y él sigue, no me molestes, estoy aquí trabajando y me estás haciendo perder tiempo. Y entonces le insiste, papá, pero me gustaría saber porque veo que el trabajo que tienes es muy importante. Claro que es importante. ¿Y cuánto cuesta una hora de tu trabajo? Entonces le dice, hijo, pues 100, vale 100, le dice. Una hora, $100. Ya, gracias, papá. Y se va. Y él va y tenía su cepito, su marranito por allá guardado y pum, saca un montón de monedas, lo rompe, empieza a contar y unos billetes arrugados por ahí. Y empieza a contar y resulta que reunió 50 con todos sus ahorros de toda su vida. Pongamos, el niño tenía sus 7 años. Y después va y busca al papá otra vez. Papá, le dice, ¿serías tan amable y me prestas $50? ¿Qué? ¿Por qué me pides todo enojado? ¿Por qué me pides plata? Ya estarás pensando en comprarte algún juguete bobo por ahí. Entonces le dice, no, lo que pasa es que yo tengo aquí 50 que he ahorrado y me hacen falta 50 para pagarte un día, una hora de tu tiempo. ¡Wow! Ese día el papá quedó como que en shock y lo que implica, ¿no es cierto?, tener en cuenta el reposo, lo que es el reposo. Entonces, con esto en mente, vamos a continuar. Ahora, tenemos el otro punto, la restitución. Aún podemos hablar si hemos robado el tiempo, hemos malgastado el tiempo de reposo con Dios, con nuestra familia, pues podemos restituirlo de alguna forma, ¿no? Pero, ¿de qué habla la restitución y qué tiene que ver eso con nosotros como matrimonio? Entonces, los pasajes bíblicos, vamos a irlos leyendo y vamos a ir analizando. A ver, Marcos 10, 28 al 31. Dice, Pedro contestó, no hemos dejado todo para seguirte. Jesús les dijo, les digo la verdad, todo el que deja casa, hermanos, hermanas, mamá, papá, hijos, tierras por mí y por mi mensaje, recibirá 100 veces más de lo que dejó. En el mundo tendrán más casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y tierra, aunque con persecución, pero también será recompensado con la vida eterna. En el mundo que está por venir, en el tiempo futuro, muchos que hoy están en las mejores condiciones estarán en las peores, y los que hoy están en las peores condiciones estarán en las mejores. Amén. Amén. También, ¿no? Es un pasaje bien profundo acerca de la restitución. La restitución viene a ser como la recompensa por lo que me despojé, por lo que perdí o por el sacrificio que hice o por lo que, qué sé yo, Fruto de mi trabajo. el fruto de mi trabajo. Y aún podría ser, la restitución se da en aquel hombre que tomó la decisión de poner las prioridades en orden y decidió cumplir con el mandamiento del reposo. Conocemos la historia de un hombre cercano, ¿cierto? Que decía, no, y entonces, ¿quién me da a mí para pagar la renta? Tengo que trabajar de domingo a domingo y creía pues que era el superhombre, el supervarón y el superpapá porque pues trabajaba de domingo a domingo para sostener la casa y a sus hijos. Hasta cuando conoció al Señor y entonces el Señor le dijo que descansara el domingo y que lo dedicara al Señor. Y él decía, eso es imposible, ¿cómo así? Mas sin embargo lo hizo, asumió el desafío y Dios le restituyó. Entonces, el día lunes, que era el más malo para la venta, el día lunes hizo lo que no había hecho en toda una semana. Y ahí él comprobó esta pauta, ¿no? De la restitución. Entonces,
Los discípulos estaban aquí conversando con el Señor y le dicen, ¿y nosotros qué? ¿Qué vamos a ganar? ¿Cómo voy yo ahí? Si lo hemos dejado todo para seguirte. Entonces, por eso es un reclamo que Pedro le está haciendo al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Les dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, bueno, todo lo que usted quiera. En este caso, sus trabajos, bueno, haya sacrificado, no quiero decir que renuncien al trabajo, ¿no? En el matrimonio, cuando nosotros nos casamos, dejamos papá, Papá, mamá, mamá. hermanos, dejamos todo. Pero sin la guía de Dios no hacemos bien las cosas, entonces nos equivocamos. Pero ahí está la llave de la restitución. Cuando nosotros hacemos todas las cosas en obediencia a Dios, como mujeres, en el caso de mujeres trabajando como las mujeres virtuosas que Dios nos ha enseñado, la esposa que se somete y todo lo que nos manda Dios en cuanto al matrimonio, pues Dios nos va a dar la recompensa, un buen matrimonio. Y muchas veces el esposo no está con Dios, pero él se vuelve a Dios. Esa es la mayor recompensa. Y lo hemos visto eso tan hermoso como Dios respalda a esas mujeres que se dedican a orar por sus esposos que están bien extraviados, bien perdidos, y de pronto se ve el cambio con el tiempo, ¿no? Así es. O al contrario también, ¿no? Al contrario, es muy bonito ver lo que hace Dios. Aplicar la llave de la restitución es impresionante. Ver la manifestación del Señor, ¿no? Dice que los que estaban en condiciones deplorables van a estar en mejores condiciones. O como dice aquí, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Nada es en vano. Nada es en vano. Y más aún cuando lo hacemos todo para el Señor, ¿no? Entonces vemos claramente en este pasaje la restitución. A veces hay una escasez y por eso vemos ahí esa canasta familiar bien surtidita, ¿no es cierto? De que Dios sí promete, sí cumple lo que promete. Él restituye, ¿sí? Y si vemos este Romanos 8:28, por ejemplo, muy conocido por todos, que nos dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es claro ahí la restitución. Para los que amamos a Dios, los que buscamos siempre su rostro, los que estamos ahí pendientes de buscar el reposo en Él, de reposar en Él, de buscarlo a Él, en todas las circunstancias de nuestro matrimonio, en todas las áreas de nuestro matrimonio. De buscar su sabiduría. Buscar su sabiduría, su consejo, su presencia, ¿cierto? Entonces, todo lo que nos pueda suceder, por más feo y más desagradable que sea, nos va a ayudar para bien. Vamos a tener bendición. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Me gustaría que leyéramos. No están aquí en pantalla, así es que lo van a ver en sus celulares, en sus Biblias allá en sus casas. Y voy a delegar, a ver. Berito, por favor, me ayuda con Génesis 21, del 9 al 13. Elizabeth me ayuda con Génesis 41, del 38 al 44. Y a ver, y Katy me ayuda con Job 42, del 10 al 17. Ahí, vamos a ir a esos pasajes a ver. ¿Empiezo? Por favor. Ya. Génesis 21 del 9 al 3. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva,
En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva, el hijo de, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Ujú. Muy bien. Entonces vemos, la historia nos cuenta claramente de que cuando Sara, entre comillas, como que se dio por vencida de que Dios no iba a cumplir, de alguna manera ayudémosle a Dios, dijo, ¿no? Y bueno, Abraham, vaya ahí a la tienda de mi criada para que me dé un hijo con ella. Entonces, don Abraham, pues ni corto ni perezoso, bien obediente ahí, fue y se metió a la tienda de Agar. Y ya, pues, y nace Ismael. Pero después hubieron problemas porque ya viene Isaac y ya se dio cuenta que, a ver, aquí ya Sara se empezó a poner como celosita, ¿no es cierto? Que Ya el niño estaba. está creciendo y las atenciones ahí, Ya empezaron los problemitas entre los hijos, los las problemitas mamás. entre las mamás y todo eso. Entonces Sara le dijo, ¿sabes qué? Te tienes que ir. Y le dijo a Abraham, pues dile que se vaya. Y entonces Abraham, pues era su hijo, ¿cómo? No tenía hijos y ahora tengo con ella, tú mismo me haces hacer esto y ahora que se tenga que ir como así. Entonces él le pide al Señor la dirección y el Señor ¿qué dice? Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Ese, haré una gran nación. ¿Y ustedes saben quiénes son los descendientes de Ismael? Se han de haber escuchado de Dubái, ¿no es cierto? Los árabes, ellos son los descendientes de Ismael. Y saben qué prósperos son, ¿no? Lo que nosotros llamamos como los turcos, decimos acá en Colombia. Dice, ahí están los turcos, o es decir, estos árabes que son excelentes comerciantes y están por todo el mundo y son muchísimos, ¿no es cierto? Que tienen muy buenos negocios, son muy buenos para negociar, son muy prósperos sus negocios. Entonces, vemos ahí la restitución de Ismael. Hasta el día de hoy miramos que hay mucha riqueza en los árabes. ¿Cierto? Bueno, hay otros que sí se han descuidado y han hecho cosas pues que no deben hacer y como consecuencia pues tienen también su debilidad ahí, ¿no es cierto? Hay el otro ejemplo que tenemos acá en Génesis 41 del 38 al 44. Creo que le dije a Cari, pero que no podía porque estaba como oyente. Alguien más que me ayude, podría ser. Yoli, si está por ahí, o Sí, por a favor. ver, Génesis 41 del 38 al 44. Y el rey les comentó, en ningún lado vamos a encontrar a nadie más inteligente que este joven. Por eso le dije a José, Dios te ha dado a conocer todo esto y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento, quedas a cargo de mi palacio y todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Después el rey se quitó el anillo que usaba para señalar sus cartas y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro. Y le pidió que lo acompañara en su carro, como su gobernador. Delante de José gritaban, abran paso. Así fue como el rey puso a José a cargo de todo su país. Luego le dijo a José, aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso. Mm, Amén. Tremendo, amén, ¿no es cierto? Esta es la
campeona, diríamos nosotros, ¿no? De las restituciones. Un esclavo preso, convertido en el gobernante más poderoso de la tierra. Imagínense, ¿cierto? Claro. Porque se despojó de su instinto sexual primero, porque José fue puro, la restitución que le llega es formidable, ¿cierto? Ujú. Y le cambió el nombre a Josué y lo llamó como Safenat, Panea. Así lo llamó el faraón. Además le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo, quedó José a cargo de Egipto. Eso es lo que dice la escritura. Entonces vemos claramente esta llave de la restitución. A él, y creo que le dimos también un pasaje. Sí, mi pastor, pero era el que leyó Yolita. Ah, ya, 41, 38 al 44. ya. Pero entonces me puedes ayudar con el que sigue o a quien le dije Job 42, 10, 17. Yo lo tengo, pastor. Buenas noches. Marisol. Bueno, Hola, Marisol. eso sí me gusta la pelea por la palabra. Dice, restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Queren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Amén, qué chévere. Yo En una traducción más moderna nos habla de los nombres, ¿no? De Paloma, a la segunda Canela y a la tercera la llamó Linda, ¿sí? Entonces, esos son los nombres de estas, de las hijas de Job. Paloma, Canela y Linda. Bueno, y a todas estas ya tenemos en mente la llave de la restitución, pero ¿cómo podría estar enfocada esta llave hacia nuestro matrimonio, hacia nuestro hogar? Hay cosas que nosotros hemos tenido que dejar, como decía mi esposa, dejamos padre, madre. Cuando vienen los hijos y si los dos trabajaban, tuvieron que renunciar uno de los dos, sobre todo la esposa, a su trabajo, a su profesión para hacerse cargo de los hijos, ¿no? Y bueno, muchos tienen miedo de eso, por ejemplo. Dicen, no, yo cómo voy a dejar de mi profesión a un lado, ¿no? Entonces, ¿para qué estudié y todo esto? Y quedan los hijos solos en el hogar. Y no es que no alcanza, y esto y lo otro, y la queja, y no se hacen las cosas adecuadamente. Y por eso se sufre lo que se sufre. La invitación aquí que el Señor nos está haciendo es que no tengamos miedo porque hay restitución. Es decir, hagamos las cosas bien. Mira, lo que le sucedió a José, sencillamente, ¿no? Fue seducido por la esposa del faraón, que era como una orden, te acuestas conmigo y punto, si no el faraón te mata. Y así fue, que se lo acusó como de abuso y por eso fue a la cárcel. Más sin embargo, él se puso firme y dijo, no puedo hacer eso. Eso tienen que hacer ahora los esposos.
Los esposos y las Y esposas. las esposas, sí. ¿No es cierto? Y así también renunciar a ciertas cosas que de pronto están en nuestra naturaleza, pero que nos van a ayudar más adelante en la restitución. Perdón, los ideales que están en este tiempo, ¿no? El feminismo que no le permite a uno como mujer aceptar que, ¿no? Que el someterse al esposo, como así, ¿no? Si tenemos igual de derechos, que como así, bueno, y la pelea, ¿no? Y eso tenemos que renunciar. Dicen, muchas personas dicen que la Biblia ya es algo pasado de moda y como voy a vivir como que eso es en el tiempo de Moisés, que todo está para ese tiempo y bueno, o para el tiempo de Jesús, pero no ahora. Ahora ya las cosas han cambiado y bueno, y esas son las ideas que rondan en este tiempo y que nos quitan la bendición, porque muchas veces nos dejamos convencer de eso. Y ahora, con esto, pues, ya entendemos de que tenemos que renunciar a esas cosas que nos afectan, nos hacen daño, y volver a los inicios de los principios de Dios. Así es. Entonces, es como que renunciar a ciertas cosas, a despojarnos de algunas, como ya habíamos hablado, y eso va a ser restituir. Viene la bendición. Viene bendición. Y tal vez hayamos sido despojados a la brava de algunas otras cosas, ¿sí? No tener temor de ello porque va a haber restitución. A veces por alcanzar el equilibrio en nuestros matrimonios y la estabilidad y algo bueno, tuvimos que perder la casa, el auto, vender para pagar deudas, malas decisiones que hemos tomado. Se perdió eso como que entre comillas, pero si confiamos en el Señor, Él restituye. Por eso dice, no les faltará a los que por causa de mí y del evangelio hayan perdido casas, madres, padres, hermanos, hermanas, no les va a faltar, aún en este mundo. Entonces ahí está la restitución. Vemos claramente el caso de Job, ¿cierto? Muy bien, vamos llegando ya al final y vemos aquí la siguiente pauta, ¿no? Que es La llave del silencio. el silencio. Me da risa esto porque las mujeres hablamos mucho. Estas van dedicadas con mucho cariño para todas las damas de esta sala. Esta canción. Sí, el silencio. Y para que no digan nada, por eso puse a un niño, ¿no? Ahí, para que sea como más tranquilo, diciéndole chico. ¿Sí? Por ahí estaba mirando un TikTok que me compartía mi esposa. Una bebé, una pequeñita que le decía, estaba defendiendo al papá porque estaba como, parecía que iba a llegar tarde. O estaba la mamá viendo mucha novela, no sé, algo así. Y le decía, chito, chito, le decía, cállese mamita con todo respeto, pero yo tengo que ver por mi papá, decía. Y me gustaba que decía, chito, chito, no, con todo respeto, no te estoy chiteando. Chito, decía. Y una bebé ahí de unos 5 o 6 años, parecía tan tierno eso. Pero bueno, al lugar entonces, esta pauta acerca del silencio. ¿Qué nos dice Amós en el capítulo 5, versículo 13? Eli, si me ayudas leyendo. Ya. Dice, yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Eso. La idea que nos da a entender aquí, no es que esté diciendo que ustedes oprimen y exigen soborno, no. Esto es lo que a muchos pasan, ¿no? En ese tiempo hicieron eso, pero en este tiempo también nosotros a veces juzgamos, pensamos mal, meditamos mal, sentimos mal, hacemos las cosas de tal manera que no estén muy de acuerdo con lo que Dios quiere que pensemos, que meditemos. Y nos metemos en camisa de 11 varas muchas veces. Y entonces, podríamos decirlo de una manera más coloquial, levante la mano
¿quién es bueno aquí? ¿Quién se cree bueno? Quien está libre de pecado. ¿No es cierto? Mire, nadie levantó la mano. Así es que algo tenemos de maldad todavía. Estamos manchados un poquito todavía del pecado. No practicamos el pecado tal vez, pero sí pecamos. Es decir, sin intención, fallamos, cometemos errores. Y eso nos hace como lo que ahí dice en la palabra de Dios, ¿no? Lo que ahí dice el Señor en Amós. Ustedes oprimen al justo, exigen, no digamos soborno, pero exigimos, y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Ahora, enfócate esto en tu pareja, en tu matrimonio, y vámonos a la bronca, A una discusión. a la discusión ahí que estamos llevando. Ahí sí exigimos y vociferamos y todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Pero dice que el prudente guarda silencio. Me da risa. Que las mujeres sí, por lo menos, tenemos la habilidad, la mayoría tenemos la habilidad de defender. Y se defienden bueno, Sí. yo respeto a las mujeres porque no necesitan decir malas palabras, ¿no? Somos Pero inteligentes. lo que dicen, creo que mejor es una mala palabra. No, mentira. No, y Bueno, hablamos mucho y muchas veces no dejamos explicar a nadie, sino que ya, yo sí he cometido ese error, y aún lo cometo a veces, que quiero ser escuchada y hablo mucho. Entonces, a veces es mejor callar, hacer silencio para darle tiempo a la otra persona que se explique, y a veces uno está fantaseando, pero nos cegamos tanto que no dejamos hablar. Entonces, ese es un error gravísimo. Esta llave es bien importante aprender a utilizar, así es. la llave del silencio. Bueno, llegamos al tiempo límite de nuestra reunión, pero regálenos unos minuticos más para terminar esta idea. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí a la presentación, vemos esto. Y es que encontramos un ejemplo muy claro. Qué bueno que el Señor Jesús nos muestra enfrentándose a ese ambiente tan hostil. Miren, nosotros los seres humanos cuando nos enfrentamos a un ambiente hostil para nosotros, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿No es cierto? Y peleamos y discutimos y nos defendemos con palos, con lo que encontremos. Nos golpean el carro. Ay, Dios mío, ¿no es cierto? Y bueno, y más así hacia el matrimonio, como nosotros. Estamos viviendo un ambiente hostil que me dijo, que me hizo sentir, que yo creí que no sé qué, y estamos con ese malestar ahí y tratando de sacar de adentro la ofensa más grande para que le duela bueno, etcétera. Aprendamos del maestro. Aprendamos del maestro en esto. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. En Mateo, en el capítulo 27, versículo 13 al 14, vemos en ese ambiente Jesús ante el gobernador. ¿Qué sucedió ahí? Amén. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ah, qué chévere, ¿no es cierto? Mira, ¿no oyes lo que declaran contra ti? Le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola palabra. ¿Y tú qué le respondes cuando tu esposo o tu esposa te dice, es que usted fue la que dijo eso? ¿Yo? Sí, claro, y empezamos, ¿no es cierto? Jesús guardó silencio, pero habló cuando tenía que hablar. Y eso es un gran ejemplo que nos da. Por eso, aquí vamos por partes. Jesús ante, ¿quién dijimos? Ante el gobernador. ¿Sí? Jesús ante el gobernador. Jesús ante el rey. En Lucas 23, del 6 al 7. ¿Qué nos dice?
Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, hacía tiempo que quería verlo, por lo que oían acerca de él. Y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Tremendo, ¿no? Siguió guardando silencio el Señor ahí. ¿De acuerdo? Y cuando se presenta ante el sacerdote, en otro ambiente así tan hostil, ¿qué es lo que nos dice? Ahora sí, Joanita creo que quería participar. No veo. Diego, 60, 60 poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y viniendo en las nubes del cielo. Muy bien. Entonces, aquí vemos algo bien particular, ¿no es cierto? Y es que, bueno, en resumen, Jesús nos enseña algo asombroso ante el gobierno, no dice una palabra. Ante el rey, guarda silencio. Y ante el sacerdote, reacciona en dos maneras diferentes. La primera, si es para contestar lo terrenal, ¿cierto? Cuando le dijeron, ¿y qué es lo que te acusan? ¿No vas a decir nada? Él se quedó callado. Pero cuando le preguntaron acerca de su identidad, si es para contestar lo celestial, sí habla. Entonces, permanece en silencio ante el reto de lo humano y mundano, pero no tarda en contestar el reto de lo divino. Wow. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender en nuestros matrimonios, ¿cierto? A saber, a tener discernimiento de en qué momento nosotros podemos hablar. Y cuando podemos hablar, tiene que ser con esa sabiduría. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Miren, qué ambiente, qué momento tan hostil en el que el Señor se estaba moviendo. Mas, sin embargo, él permaneció callado. Y todos podríamos decir, pero ¿por qué no se defiende si él es inocente? Defiéndete, habla. Y de hecho, así le gritaban algunos, ¿no? Pues si no que eres Dios, pues ya, haz ahí algo. Muestra verdaderamente que eres el Hijo de Dios. Pero habló frente a lo celestial, a lo que es verdadero, ¿no? Él habló con la verdad. Exactamente. Cuando le tocaron su identidad, no pudo quedarse callado. Pues eso es lo que nos enseña a nosotros que como parejas, ¿no? Pienso yo que como parejas y tengamos una discusión, no debemos olvidar nuestra identidad. Así es. Porque si nos olvidamos de nuestra identidad como cristianas, pues caemos en el pecado, insultamos y caemos en lo más bajo a veces. Así es. Eso es. Es en milésimas de segundo, en el momento hostil, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo contestaría él? Y entonces eso me hace a mí frenar y decir, bueno, ¿será que... Guardar silencio primero, exactamente, esperar y en el momento oportuno hablar con la sabiduría de Dios. Morderse la lengua. Así es. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, sí se nos pasó demasiado el tiempo, pedimos disculpas, pues estamos ya quitando 7 minutos de su valioso tiempo. Así es que espero que hayan adquirido el conocimiento y se haya logrado el propósito, ¿no? De estas 3 cositas, el reposo, la restitución y el silencio. Pautas que nos ayudan para un matrimonio pleno. ¿Algún aporte cortico?
Yo quiero acotar algo acerca de la restitución. ¿No se me escucha? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Acerca de la restitución, ¿no? A mí se me venía a la mente el pasaje de Joel 2, donde habla que yo les compensaré con los años que perdieron a causa de la plaga, la langosta, del ejército destructor. Entonces, quizás muchos matrimonios a causa del destructor, del enemigo que viene a hurtar, matar, nos ha robado, ya cristianos o no siendo cristianos, nos ha robado la paz, nos ha robado esos buenos momentos de pareja, de hogar. Pero el Señor es el Señor de la restitución, y en la restitución yo la tomo como la de la segunda oportunidad. Entonces, para mí yo me llevo que lo mejor está por venir. A veces pensamos, es que ya los mejores años se me fueron y peleamos mucho, o pasó esto, o todo, perdimos la casa, perdimos esto. No, lo mejor está por venir, porque el Señor es el Señor de las oportunidades. Él va a restituir mi hogar. Es el año, yo cada año digo, Señor, es el año de la revancha, es el año de la revancha, porque el enemigo siempre roba, siempre quiere estar robando los anhelos, los sueños, la paz, el gozo, todo, pero el Señor es el que devuelve. Entonces, siempre pienso que lo mejor viene, lo mejor está por venir. No fue lo pasado, lo mejor está por venir. Eso, pastor. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Muy buen aporte. Que así sea. Natalia, creo, o Víctor, ¿querían decir algo? Sí, yo, pastor. Por favor. Bueno, yo me llevo que es importante guardar silencio, aunque es complicado, no es para las mujeres, porque si el B dice ABC, yo digo hasta la Z y cosas así. Pero hoy el Señor me ha hecho esta reflexión de mejor guardar silencio, el reposo, porque es importante el tiempo del Señor. Y algo igual que yo siempre me llevo en el corazón es que la mejor ganancia es estar a los pies de Jesús. Entonces, cuando hay algún problema, alguna dificultad, lo mejor es rendirse a los pies de Cristo. Y Él es el único que nos da descanso, nos da fuerza, nos da salud, nos da ánimo, nos da paz aún en medio de la tormenta. Y también, pastores, muchas gracias por esta enseñanza, son hermosos y he tenido la dicha de conocerles y vivir con ustedes y les amo mucho. Qué linda, gracias. Nosotros también te amamos mucho. Bueno, entonces damos por cerrada esta sesión. Permítanme orar por todos ustedes y nos despedimos. Amado Rey, Dios glorioso, Padre celestial, agradecemos grandemente, Señor, tu participación en esta reunión y en la vida de cada uno de los que aquí estamos conectados y las familias que estamos representando, Señor. Te pedimos, Señor, que el reposo, la restitución y el silencio sean, Señor, prioridad en nuestras vidas para poder alcanzar un matrimonio pleno, dirigido, guiado y capacitado, Señor, por ti. En el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús, Señor. Con acción de gracias te oramos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, familia, un gusto. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, los queremos mucho. Un abrazo bien. Nosotros también. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima semana. Les bendiga. Adiós a El todos. jueves próximo también. Claro, sí, nos Claro que estaremos sí. esperando. Para todos. Inviten a más personas, a más parejitas. Muy Que Dios bien. los bendiga. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, Aidita. chao, bendiciones. Dios les bendiga. Feliz Chao, noche. chao, doña Aida, Berito. chao. Sí. Marisol.